Muy buenas tardes, esta es mi reacción a El Principito o la interpretación del Principito por Eugene Dreuerman. Miedo de los crecidos. Un niño es una persona que ha aprendido a renunciar al mundo aparente de los miedos de los grandes, de los jactanciosos y fanfarrones, de los propagadores de angustia crónicamente angustiados y en cierto sentido a empezar la vida de nuevo, con el valor inquebrantable de verdad. El adulto o nosotros como seres humanos hemos creado un sistema en el que de alguna manera nos otorgamos un valor a partir de cosas externas, a partir de cosas materiales y de alguna manera banales. Digamos que el éxito de una persona o incluso la felicidad de una persona termina dependiendo del éxito laboral, de la cantidad de dinero que tenga, del carro que posea, de la casa que posea, eh, que al final terminan siendo eventos o actos o asimismo materiales o posiciones que no dependen de nosotros. Claramente nosotros podemos esforzarnos como pues seres humanos o como personas dentro de un sistema por conseguir ciertos resultados, pero esos resultados finalmente no van a depender de nosotros y de ahí también viene lo que es la percepción, digamos, estoicista, ¿no? Es aprender a comprender qué es lo que se puede controlar y qué no. Y asimismo, a partir de la generación de juicios, eh, digamos, darle manejo a las emociones y bueno, a las emociones pasionales como lo pueden ser la ira o el miedo. Y estos juicios, digamos, estas racionalizaciones que nos creamos sobre los eventos o sobre digamos, comportamientos que tenemos con personas son aquellos que nos van a generar los anhelos o justamente digamos, el, esa necesidad como de repeler ciertas situaciones, príncipe y princesa. Y si uno puede dirigirse a un niño así como príncipe o princesa, es porque a su lado uno se siente como huésped invitado en un reino invisible a sentarse a la mesa de un rey eterno, recordándose vivamente de que también su propio origen viene de la luz del cielo. El ser capaces de percibir al niño como dueños de su propio reino es señal de que de alguna forma somos conscientes de nuestro propio niño interno y esa definición que quizá yo encuentro de niño se encuentra principalmente en la capacidad de asombrarse, en la capacidad de asumir esas cosas nuevas o incluso esas cosas que nosotros ya consideramos naturales y típicas del diario vivir, como el color verde de una hoja o como el fluir del río o como el viento o incluso de las cosas materiales que nosotros hemos creado, digamos, aislándonos de la, digamos, espiritualidad o incluso de la divinidad de la naturaleza, incluso también de las construcciones humanas o de las relaciones sociales que tenemos o de las clases que vivimos, de las conversaciones que podemos tener con esas personas que nos pueden aportar, incluso cuando no estamos de acuerdo. Y eso suele pasar mucho. Si yo hablo con alguien y yo no estoy de acuerdo de un tema con esa persona, yo puedo frustrarme o incluso terminar discutiendo con ella. Pero si yo entiendo que de esas conversaciones, eh, de esos debates en los que una persona me da una percepción totalmente distinta a la mía, justamente son estos debates y estas discusiones las que más van a aportarme y solamente voy a ser capaz de asumir digamos, estos nuevos hallazgos si estoy abierta a lo nuevo, a sorprenderme y si me permito ver en esas cosas diferentes esas cosas y retomando el contenido de la diapositiva anterior a esos miedos, ¿sí? Si yo me olvido de esos miedos y en cambio los hago míos a través de el asombro y de la belleza que puedo encontrar en lo nuevo, me va a permitir ver los mundos con otros ojos. Y de ahí también viene la distintiva frase de lo bello es invisible a los ojos, ¿sí? Puede que no sea así exactamente, pero saben a lo que voy. De vuelta a la adultez. Al contrario, al final el principito regresa a su planeta minúsculo por fidelidad a su rosa, mientras que el aviador, caído a tierra, emprende su vida adulta con más nostalgia sin duda que antes, y más triste que nunca, pero también incapaz de asumir la figura del principito en su propia existencia. El niño en su inocencia se permite sentir de una manera más intuitiva y natural. Digamos que explora
o simplemente libera esas emociones que son más internas, como el amor o las relaciones que crea con lo que él cuida y a la que le dedica tiempo, como puede ser un dibujo, o por eso en ciertas pedagogías se trabaja tanto con la jardinería y es enseñarle al niño a cuidar y a crear con sus propias manos y a forjar esas relaciones con lo que de pronto no es necesariamente suyo, sí, y que incluso es externo a él porque tiene una vida, pero con el que él puede relacionarse. Digamos que esa capacidad del niño de intuitiva y naturalmente enfocarse eso, en eso que, digamos, incluso él sin saberlo lo hace feliz, es una de las grandes diferencias que tiene o sea, se tiene con el hecho de ser adulto, pues el adulto enfocado en sus cosas serias y en sus responsabilidades justamente como lo hablé en la primera diapositiva y a través de esa creación de los juicios que nos llenan de miedos y de prioridades, nos hacen de alguna forma evadir esas cosas que naturalmente nos hacen felices. Incluso cuando somos conscientes de ello, lo dejamos a un lado porque tenemos cosas más importantes, ¿sí? Y tenemos cosas de las que hacernos responsables, haciéndonos de alguna manera nostálgicos, más por el hecho de ser conscientes de ello. Contemplación. En lugar de la pintura, de la contemplación de la figura oculta de la esencia de las cosas, la prostitución y deformación de la belleza en el mercado chillón. En ese afán por querer obtener cada vez más y más en esa carrera dentro de un mundo ficticio, dentro de un sistema que nosotros mismos hemos creado, en esa necesidad de querer crecer en en un mito que no es real, en un mito que no es natural, en un relato, en un relato fantasioso sobre lo que es el dinero y el éxito, no nos permitimos detenernos a contemplar lo esencial. No nos permitimos a ver lo bello que hay en lo simple y en lo natural. Y no hablo necesariamente de lo que ya está ahí, como puede ser el cielo azul o incluso el viento en la mañana, sino de esas cosas que nosotros mismos hemos creado y que y lo hemos creado en esos momentos en los que nos hemos dejado ser niños, en los que nos hemos permitido sentir asombro y explorar estas sensaciones intuitivas de amor y digamos, acercamiento a lo divino. Y cuando hablo de lo divino, hablo sobre esta trascendencia y sobre esta capacidad que tenemos de percibir las cosas alejadas de lo científico y del querer, digamos, describirlas. Cuando nos permitimos simplemente sentir de alguna manera espiritualmente eso que no comprendemos y solo nos dejamos explorarlo y expresarlo, de ahí nace el arte y de ahí nace la pintura, por ejemplo, y de ahí nace la música. Y todo esto surgió cuando un adulto se olvidó de ser adulto, se olvidó de la carrera y de este mundo ficticio y se permitió ser niño. La infancia que no vivió. Hay que entender al principito como imagen de una vida en nosotros que ha sido matada antes de empezar a vivir, como cifra del recuerdo de algo perdido, como retrato eterno de lo no vivido, y sin embargo, del todo necesario para el viviente. Digamos, justamente de este mundo que se ha creado, de este sistema que se ha vuelto esencial y quizás determinante en nuestra forma de vivir, en este mismo sistema que ha permeado la forma en la que criamos y crecen nuestros niños, es lo que termina de alguna forma causando que esta creatividad o esta, digamos, inocencia natural, esta inocencia que viene intrínseca en el ser humano, se pierda y se ahogue y se enfoque en esta carrera en la que nos hace justamente perdernos de lo que venimos al mundo. Digamos que es un poco incoherente quizá pensar que venimos al mundo a ganar dinero, a tener una carrera y a tener autos y carros. Digamos, nosotros genéticamente venimos al mundo a procrear y a sobrevivir, pero si lo vemos de una manera más esencial, porque por algo somos capaces de pensar y de cuestionarnos nuestros motivos para estar en el mundo, nosotros estamos aquí para ser felices. Y la única manera en la que podemos ser felices es si nos permite vivir como niños. Y es e incluso aceptando que un sistema nos opacó, es ese permitirnos
por nuestra propia cuenta regresar a ese momento en el que fuimos felices y es ese momento en el que nos conocemos y reconocemos nuestra inocencia y nuestro niño, nuestro ser infantil. Muchas gracias, esta fue mi reacción a La percepción del Principito por Eugen.